Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de junio de 2017 y esto es La Contracrónica. Tenía que ser en 13 y en martes, que es el día que es hoy, ya sabéis, ni te cases ni te embarques. Pues tenía que ser en ese día tan gafado, precisamente en ese día, no había otra fecha mejor para la moción de censura que Podemos le ha puesto a Mariano Rajoy, 8 meses después de que Mariano Rajoy llegase al poder. Es decir, no han dado tiempo ni siquiera a los 9 meses preceptivos del embarazo, pues ya tenemos la primera moción de censura y ojo que han advertido que después del verano, es decir, en el siguiente periodo de sesiones, podrían presentar alguna más. En fin, ya se sabe que las prisas no son buen aliado de nada y muchísimo menos que de nada son buen aliado en política. Se sabe también que la moción no prosperará. No prosperará, es decir, no van a tirar a Mariano Rajoy tal y como pretenden, ni será Pablo Iglesias el próximo presidente del gobierno desde pasado mañana, porque no van a sacar los votos suficientes, ya que el PSOE ha decidido abstenerse. No va a votar que no, pero sí se va a abstener. Por un lado, tendremos un ridículo prácticamente garantizado, porque siempre que se presenta una moción de censura y se pierde, se hace el ridículo. Unas veces el ridículo es más atenuado y otras veces menos, pero siempre se hace el ridículo. Por otro, la moción ofrecerá a Pablo Iglesias un día entero o dos, depende, para exhibirse, para lanzar consignas y espero que para dar un buen espectáculo, que va siendo hora de que tengamos un buen espectáculo en el Congreso de los Diputados, que lleva un montón de meses aburridísimos. En fin, que nadie dude, mejor dicho, que lo que buscaba era precisamente esto, y esto es lo que va a tener. El principal problema del reglamento parlamentario, porque estas cosas de las mociones de censura se hacen con un reglamento muy antiguo ya, obviamente, tiene ya 40 años y además más de 40 años, y además un reglamento muy estricto. En el Congreso de los Diputados no pasa nada por casualidad, todo obedece a unas normas y a unas pautas como debe de ser, sino aquello sería pues un poco como un casino, ¿no? Cada uno haría y desharía a su antojo. Es un poco lo que el año pasado, especialmente, más que que están un poco a la gresca, intentó convertirlo Podemos, es decir, saltándose el reglamento continuamente y dando un poco de emoción a las sesiones parlamentarias, emoción cuando no directamente ridículos. Bien, pues el principal problema del reglamento parlamentario es que no sigue las cadencias de Twitter. Eso es un problema para la nueva política o esta nueva política que nos ha caído en suerte en España. Cuando hace un mes Podemos, porque fue hace esto exactamente un mes, más o menos, no recuerdo la fecha exacta, pero en torno al 15 de junio, más o menos, por San Isidro, pues cuando lo presentó esta moción de censura, la red era una fiesta con el tema del caso Lezo. Habíamos tenido un mes, del mes de abril al mes de mayo, calentito con el asunto de la corrupción de Ignacio González y compañía, y no se hablaba de otra cosa, más en abril que en mayo, pero esto lleva su tiempo. De hecho, cuando ya presentó la moción de censura, el interés del asunto y el interés en política, muy episódico, casi reducido al caso Lezo y poco más, y más en concreto a los intríngulis de ese caso, que es lo que a fin de cuentas interesa a la gente, pues cuando la presentó todavía se hablaba de política. Ahora ya nadie habla de él, ni tampoco habla de política. Esa es la realidad. Es decir, es muy más que probable, voy a decir casi seguro, que la cosa quede deslucida. Y de hecho va a quedar deslucida, y si no, ya tendremos a lo largo del día de hoy oportunidad de comprobarlo. Eso no quita para que no se hable, especialmente en las redes y demás. Habrá los telediarios y los periódicos, siempre necesitados de noticias frescas que echarse al gaznate, pues salgan con ello. Pero más porque no habrá otra cosa que por voluntad de seguirlo. Es decir, que si mañana hubiese una notición, qué sé yo, un terremoto, pues el terremoto se pondría muy por encima. De eso no os quepa la menor duda. Esto significa que Pablo Iglesias tendrá que emplearse a fondo y que su equipo de guerrilla internetera, que es así como la llaman, no internetera, pero sí guerrilla, pues tiene que dar o tendrá que dar lo mejor de sí. Es decir, tendrá que intentar galvanizar al personal, al propio y al ajeno, para que empiece a interesarnos algo que en principio no nos interesa demasiado. Hoy por hoy la información política en España interesa entre poco y nada.
Más veces nada que poco. Y cuando interesa poco significa que ha habido algún caso de corrupción que nos hace levantar la ceja. Vamos a ver, no veáis que me estoy inventando nada ni que esto son impresiones mías, que acabo, es que tú, Fernando, te mueves en ambientes en los que no se habla de política. Todo lo contrario, yo me muevo en ambientes en los que se habla de política y como la mayor parte de periodistas, especialmente los que nos dedicamos a estos asuntos de política, economía y demás. Y precisamente porque lo sé, porque sé que en mi entorno se habla demasiado de política, sospecho y me escama. Digo, bueno, evidentemente el país no es este, no es del que yo me rodeo. Me gusta poner el oído en otros lados. Antes solía ir al bar a ver qué se hablaba y a ver qué comentaban. Ahora ya ni siquiera me hace falta. Con las noticias más leídas de los periódicos me basta. Vamos a ver. Por ejemplo, las noticias más leídas de estas primeras horas, que son en las que estoy grabando la contra, de este martes 13 de junio. En El Español, por ejemplo. Tengo aquí varios periódicos, pues he cogido el primero que he pillado, El Español. Primera noticia. Nico Abad, a quien no tengo el gusto de conocer, no sé ni quién es, el gran derrotado del 10º Roland Garros de Nadal. Como sabéis, eso sí que lo sé. El Nadal, el tenista, pues mallorquín, ganó el Roland Garros, que es un torneo de tenis que hay en París y lo ha ganado por no sé cuánta vez. Bueno, evidentemente es una noticia deportiva. Segunda. El drama del joven actor de La Estanquera de Vallecas que murió de sobredosis. Se refiere a José Luis Manzano. Esa noticia sí la he leído porque me interesaba. Yo soy experto en cine kinky, por si no lo sabíais. Llegué a dar incluso una vez hace unos años una charla sobre cine kinky y he estado leyéndola. La recomiendo, no tanto la noticia, que tampoco está mal, sino el libro que acaba de salir se llama Lejos de aquí, sobre José Luis Manzano, que es este actor. Bueno, pero esto es para tipos muy interesados, bueno, o no tanto, porque es la segunda noticia más leída del Español. La tercera. Agentes de policía y guardia civil desfilarán en el orgullo gay. Pues fenomenal, ¿no? Notición, como podéis ver. Cuarto. Pérez Reverte niega haber escrito la carta a Ignacio Echevarría, una carta que circula con profusión por las redes. Y quinto, la grasa cero, un ideal tan ridículo como peligroso. Y aparece una tía culturista en la fotografía. Bueno, ojo, lo de las fotografías en las noticias cuenta mucho. El caso de la Estanquera de Vallecas y José Luis Manzano no pone el nombre del titular porque nadie le conoce, nadie menos los expertos en cine kinky. Mucha gente seguro que la ha pinchado porque aparece Maribel Verdú en los años 80 que estaba como un tren. Entonces, al verla, ¡zas!, automáticamente se te va el dedo y pinchas. Bueno, pues esto es El Español. Y dices, bueno, pues es un periódico frívolo. Otros seguramente, periódicos más serios llevan noticias políticas. Bueno, pues tengo aquí El País, siguiente periódico. No os voy a leer todos, con este termino. Nos hacemos una idea general. En El País la cosa no cambia demasiado, por lo que veo. Primera noticia más leída en estos momentos es: si tienes uno de estos móviles, despídete para siempre de WhatsApp. Esto viene a cuento de que WhatsApp va a actualizar la aplicación y hay una serie de móviles que no van a poderla correr más, supongo pues que los teléfonos más antiguos. Segundo, la mujer que ha acompañado a Rafa Nadal en el 10º Roland Garros. Pues bien, una noticia tenística muy, muy del momento porque acaba de ganar el Roland Garros. La tercera noticia más leída en El País es: guía para no perderse con el fin del roaming. Como sabéis, este mismo mes se va a acabar el roaming dentro de la Unión Europea y andamos todos preocupados para saber si eso es verdad o es un engaño de las operadoras y que después nos van a clavar cuando nos vayamos a Alemania. Pues no, en absoluto, al parecer es real. La cuarta la cuarta es el gesto de Joaquín Sabina con Ignacio Echevarría, que al parecer le ha dedicado una canción en su gira que acaba de empezar. Y la quinta y última, Guardiola y la convivencia. En este caso es un artículo de opinión. Bien, pues esto, así, de manera resumidísima, os he pillado dos periódicos, he pillado dos cabeceras al azar, tengo unas cuantas más aquí, y me he ido simplemente a las noticias más leídas. Es un ejercicio muy simple, podría haberme ido al bar que hay al lado de casa, pero he preferido mirar las cabeceras porque hasta ahora el bar al lado de casa, hasta el bar de al lado de casa ha cerrado. Bien, pues esto es lo que interesa a los españoles en estos momentos. No sé, podríamos decir que Iglesias no tiene precisamente el don de la oportunidad, pero no sería del todo cierto. De hecho, Pablo Iglesias tiene mucho olfato para saber de qué se está hablando. En este tema, el Podemos ha sido, desde que apareció hace ya más de 3 años, un partido con un olfato finísimo de cazador para saber exactamente qué es lo que preocupaba a la gente y ponerlo a su favor. Lo vimos en 2014, luego lo vimos en 2015, el año pasado incluso, hasta que la máquina se les empezó a averiar. Precisamente en 2016
se les empezó a averiar más por errores propios que por los errores ajenos, pero también influyó el hecho de que la gente ha ido perdiendo el interés. Es decir, que no es una cuestión solo suya, que no es como decía, que no tiene el don de la oportunidad, que lo tiene. Yo creo que el problema le trasciende. Es decir, que a España simplemente le ha dejado de interesar la política. O le ha dejado de interesar como le interesaba hace solo 1 año, 2 años, o no digamos ya hace 3 años. Lo vemos en los medios de comunicación. Os acabo de hacer un repaso general por 2 de las principales cabeceras periodísticas españolas. Podría haberme ido a otros y estaríamos en las mismas. Lo vemos en el bar, si es que vamos al bar. Lo vemos casi en cualquier sitio, en el puesto de trabajo, hablando con los compañeros, en el club de esgrima al que acudimos, en fin, que lo vemos continuamente, que se habla bastante menos de política, que interesa bastante menos la política. En fin, las razones son múltiples y no son el objeto de este programa de hoy, pero vamos, van desde la mejora de la situación económica, que es apreciable, y se nota, hay más gente trabajando, hay más gente gastando dinero, eso se puede ver en restaurantes, se puede ver en tiendas, en el Corte Inglés, etc. Se ve que no estamos como en 2013, pues hasta la resaca desde ahí, desde que la cosa ha mejorado desde el punto de vista económico, hasta la resaca misma del atracón de política que nos hemos dado desde 2012 a esta parte. Los 4 años de oro, que fueron de 2012 a 2016, pues se han acabado ya. Estamos justo a mediados de 2017. Y todo lo que empieza pues tiene su final. Y toda fiebre al final o te mata o termina remitiendo. Es inevitable. Es decir, durante 2012, 13, 14, 15 e incluso y especialmente 2016 no se habló de otra cosa. Los periódicos, las cadenas de televisión, las emisoras de radio, hasta gente que no estaba metida en el ajo se ponía a hablar de política. Acordaos de Belén Esteban opinando sobre Podemos, de esto hace un par de años. El momento álgido yo creo que fueron las elecciones municipales del año 2015, de las que salieron los ayuntamientos actuales. Fue aquel año mágico para los politicófilos, obviamente, en el que no se hablaba de otra cosa. Pues bien, el hecho es que ahora sí se habla de otras cosas y no son precisamente de lo que le gustaría a Pablo Iglesias y compañía de que se hablase. Se habla de las cosas del día a día, pero no precisamente de política. Es decir, es en cierto modo un mal momento para presentar una moción de censura. Porque una moción de censura, en esencia y reducida a su mínima expresión, es básicamente una jornada parlamentaria maratoniana. Yo no he podido ver ninguna, sé que ha habido 2 en España, una fue en 1980 y la otra en el 87. El año 1980 pues yo era un niño pequeño y en el año 87 no llegaba todavía jovencito, pero bueno, pues tenía 14 años, entonces no me interesaba demasiado, no me interesaba absolutamente nada la política. Sé que existió, me acuerdo de Hernández Mancha, tengo recuerdos lejanos de que estuvo, en aquel entonces se llamaba Alianza Popular, y poco más. Todo lo que sé de las mociones de censura lo he leído, pero consistían en eso mismo, en pasar un día entero hablando de política, o mejor dicho, hablando cambiando al gobierno en el Congreso de los Diputados. Esta jornada maratoniana, ya digo, el Congreso puede ser 2 jornadas incluso. Se parece un poco a los debates de toma de posesión del cargo de presidente del gobierno. Pues esta empezará con una intervención de Irene Montero. He estado mirando como va ordenado. Y en esta moción, que es destructiva, tiene 2 partes. La primera es destructiva, nos queremos cargar al gobierno por estas razones, y estas razones las tiene que explicar Irene Montero. Y la segunda ya es, vale, nos queremos cargar a estos tipos, pero somos gente constructiva y esto es lo que ofrecemos a cambio. Pues esta primera, que correrá a cargo de Irene Montero, que como ya sabéis, Dios no la llamó por el camino de la elocuencia, ni muchísimo menos, pues nos dirá las razones. Nos las podemos imaginar todos, es decir, va a ser el cuñadeo podemita durante 1 hora y media o 2 horas. Esa será la primera parte, y la segunda será un discurso de Pablo Iglesias, que es bastante más elocuente que Irene Montero, dirigiéndose a la Cámara, pero ya como futuro presidente del gobierno.
Es decir, su parte es puramente constructiva, tendrá que exponer qué es lo que quiere hacer, será útil, todo hay que decirlo, dejará muchos garbanzos en el camino y de su discurso se hablará durante largo tiempo. Tendrá que templar gaitas también, podría ser incluso que dentro de su propio grupo levante alguna que otra llaga. Lo vimos ayer, por ejemplo, que los anticapitalistas han decidido que ellos sí apoyan el referéndum, a pesar de que el referéndum en Cataluña, quiero decir, a pesar de que Pablo Iglesias no lo apoya, o no lo apoya de boquilla, por lo menos. Pues cosas de este estilo. Lo que yo no tengo del todo claro es si no se liarán, es decir, que si no se pondrá luego Montero a construir e Iglesias a destruir, que es una posibilidad. A Pablo Iglesias se le da muy bien destruir, es un gran criticador. Acordaos que cuando él salta a la fama, fue en 2014, cuando empieza a ir a los principales programas de televisión, una de sus intervenciones más celebradas eran aquellas contra la casta, destruyendo lo que había, poniendo siempre el dedo en la llaga, señalando a los culpables y haciéndolo de una manera un tanto vehemente que permitió que mucha gente se sintiese identificada con él, mucho antes de que se fundase Podemos. 2013, habría que irse incluso antes. Decía, bueno, este profesor de la Coleta es un tío que lo tiene claro y que ha detectado perfectamente y ha diagnosticado cuál es el problema del país. Ya sabéis que hacer un diagnóstico, un médico puede hacer el mejor diagnóstico del mundo, diagnosticar una enfermedad, pero no significa que tenga el remedio. Hay grandes diagnosticadores y fatales curadores, no siempre coincide. Pues en política pasa lo mismo, puedes hacer un diagnóstico certero del problema, pero luego el remedio que traigas sea peor que la enfermedad. Este es uno clarísimo, además, de los casos, o por lo menos lo era en el año 2013. La cuestión, y he aquí la clave, es que conforme al reglamento, el postulante no tiene límite de tiempo. Es decir, que Pablo Iglesias puede hablar todo lo que le dé la gana durante hoy y mañana, si el debate se alarga hasta mañana. Bueno, ni el postulante ni el portavoz. Irene Montero también puede pasarse toda la mañana hablando si así lo cree necesario. O que haga alguna parada para beber agua y cosas así, pero puede hacerlo. No creo que lo haga, ya digo, por falta de recursos, pero... y aparte que al final las intervenciones largas no creo que sean muy eficientes, pero bueno, yo creo que entre unas cosas y otras se les van a echar la mañana. Vamos a tener una mañana entre Iglesias y Montero, Montero y Iglesias, y si no, al tiempo. Bueno, al tiempo que muchos cuando estéis escuchando este programa ya habrá sucedido. Y bueno, el tiempo me dará o me quitará la razón. En fin, el gobierno tampoco tiene límite de tiempo en una moción de censura. Lo recordemos, puede intervenir cuando quiera. Es decir, en el momento en que uno termina, automáticamente, por alusiones, obviamente, porque todo van a ser alusiones al gobierno, puede levantar la mano y decir que quieren intervenir, e intervenir durante el tiempo que desee. Lo que yo no sé todavía es quién lo hará, si será Soraya o será Rajoy, pueden ser cualquiera de los dos. Puede ser, de hecho, cualquier diputado, pero en principio debería defenderlo miembros del gobierno, y para eso está el presidente y el vicepresidente y la vicepresidenta. Yo creo que es probable que lo haga Soraya, para no dar al debate la altura que busca Podemos, es decir, que Pablo Iglesias se encuentre frente a una vicepresidenta y no frente al presidente del gobierno. Pero el problema es que Soraya es una pésima parlamentaria, es realmente mala, se le pone ese aire repipi opositor, y claro, no es muy eficaz en los debates parlamentarios, cosa que Rajoy, a pesar de todos los defectos que tiene, que son muchísimos, no es mal parlamentario del todo. Luego es posible que si la cosa se pone fea, pues termine Marianete saliendo a la palestra para sacar los muebles del fuego. Esa es una posibilidad bastante probable que termine saliendo de una manera u otra, especialmente si Iglesias es brillante y le consigue poner contra las cuerdas. Luego vendrán los grupos intervendrán, aunque lo suyo yo creo que es algo más testimonial y porque así lo marca el reglamento parlamentario, por ninguna otra razón. Lo de mañana o quizá pasado, que esto ya digo, puede ser una cosa para 2 días y no para uno. Supongo que Ana Pastor querrá concentrarlo solo hoy, durante el martes, y que se acabe la tortura. Va a ser algo entre Rajoy y Iglesias, un duelo, nada más, que es lo que andaba buscando. Luego al final se votará. La moción, como es lo lógico, requiere la mayoría absoluta, que es de 176 diputados para arriba. Y claro, Podemos tiene solo 82 comprometidos. Son los suyos, que son 67, más luego los de Esquerra Republicana de Cataluña, los de Compromís y los de Bildu. Claro, con 82 escaños en una moción de censura
no vas a ningún lado. Bueno, por lo menos no vas donde pretendes ir, que es el de quitar al que está para ponerte tú. Básicamente porque enfrente tiene al grupo formado por el Partido Popular, por Ciudadanos, por Foro Asturias, Coalición Canaria y tal, que son 170 escaños, es decir, se quedan a 6 de la mayoría absoluta, y luego las abstenciones, que es donde está la clave. Se abstiene el PSOE, se abstiene el Partido Democrático de Cataluña, lo que se llamaba, lo que se solía conocer como Convergencia y Unión, y el PNV. Todos estos ya han dicho que se van a abstener, luego no lo sabemos. Vamos, en principio nada debería cambiar, nada sustantivo, quiero decir. Pero es que el objetivo de la moción no era eso, no era cambiar nada. O por lo menos ya a estas alturas, quizá en su momento, hace un mes, cuando Pablo Iglesias se planteó poner la moción, quizá pensó que se iba a salir con la suya, y más teniendo en cuenta que en el PSOE habían cambiado de capo. Pero el nuevo capo pues tampoco está dispuesto a que le toreen una vez más. De tal manera que para salvar el fracaso más que previsible, digamos que ha reelaborado el formato. Y el formato es otro muy distinto. El formato actualmente, o la intención de la moción de censura de hoy y quizá de mañana, va a ser en esencia viajar en el tiempo y traerse al presente sus talismanes ya perdidos, o unos talismanes ya perdidos. El primero sería recuperar el interés por la política, traérselo desde el pasado y ponerlo en el presente, ponerlo en 2017. Es decir, estabais interesados por la política, a través de esto vais a estarlo de nuevo, porque voy a sacar otra vez toda la mierda y la voy a poner encima de la mesa. Y el segundo sería traer o recuperar, y esto sí que es cierto, esa figura o esa imagen de Pablo Iglesias como gran esperanza coletuda de la regeneración. Es decir, querido ciudadano, confiabas en él hace 3 años, puedes seguir confiando en él. Él es el único que puede regenerar esto. En cierto modo quieren revivir a un muerto, no sé si os dais cuenta, básicamente y así a grandes rasgos. En fin, no creo que lo consigan, esa es mi opinión personal, pero oye, todo puede suceder. Incluido por poder podría suceder que la terminasen ganando. Es muy improbable, pero por poder podría suceder. Puede suceder incluso que Soraya intervenga en el Congreso sin leer. Eso no lo sé yo del todo, pero hasta eso puede suceder hoy. Julen, que vive en Múnich y es ingeniero de software, ha escuchado el programa sobre el WannaCry, que hice el mes pasado, sobre este virus que atacó a las oficinas de Telefónica. Bueno, a las oficinas de Telefónica no, a toda Telefónica y un montón de empresas más por todo el mundo, aquel que les secuestraban el ransomware, que secuestraba los ordenadores y que me dejó a mí tan estupefacto. Pues claro, Julen sabe bastante más que yo de este asunto, pues lo ha escuchado y nos quiere dar una opinión autorizada sobre el tema. Entre los ciberdelincuentes normalmente se distinguen 2 perfiles. Uno es el de oportunidad y el otro es la banda organizada. Y bueno, por hacer una analogía, por ejemplo, con los coches, el de oportunidad es el que no tiene por qué tener pensado robar un coche, pero un día ve tu coche con la ventanilla bajada y te lo choriza. Y las bandas organizadas, generalmente del este y de Asia, son los que te roban el Mercedes que tienes en el garaje con 1000 alarmas, que si de verdad quieren robártelo, te lo roban y ya está. Y bueno, mi opinión, yo creo que va por los atacantes, van por el primer perfil, básicamente porque el rescate que piden es el estándar que piden por todos. O sea, si a ti o a mí nos infectaran con un ransomware, nos pedirían también 300 o 600 euros, es el estándar. Y la otra también es que la verdad es que es un poco rudimentario aprovechar una vulnerabilidad de Windows que además ya ha sido publicada. Es eso, bastante rudimentario. No digo que sea fácil, obviamente, tienes que tener conocimientos, pero sí rudimentario. Y yo creo que el problema de fondo es la poca cultura de protección que hay en las empresas, porque, por ejemplo, en una empresa, por ejemplo, el ingeniero de software sí que tomará sus precauciones y tal, pero cualquier otro usuario que en realidad no es consciente de que es un nodo en la red de que se puede tener acceso a
a toda la información de la empresa y, claro, de lo que se aprovechan es de eso, es de que el usuario es el eslabón más débil de la cadena de la seguridad y que el propio usuario no es consciente del riesgo que puede suponer para su propia empresa. O sea, la solución sería concienciar a todos sus trabajadores, a todos y cada uno de a lo que están expuestos, no ya a título personal y sus archivos, porque al final, pues bueno, pues puedes perder un documento y tal, pero puede ser una puerta de entrada a toda la información de la empresa. Claro, eso pues ya hemos visto, puede pasar hasta en un hospital, como pasó en el Reino Unido. Pues muchas gracias, Julen, por el aporte, de verdad. Es un gusto tener oyentes tan bien formados y que saben tanto de tantas cosas, porque así nos enteramos todos mejor. Muy bien, pues de una reflexión, en este caso la de Julen desde Múnich, nos vamos a otra, que está muy lejos de Múnich, lo digo ya, que es de Óscar Mota, que es un clásico, un ultraclásico de la contra, que está en México. ¿Qué tal, profesor? Soy Óscar Mota, de aquí de México. Mire, yo no sé cómo es la regulación en materia de urbanismo en España, pero sí le puedo decir que el urbanismo en todo el mundo es una mierda, y discúlpeme la palabra. Es que yo soy arquitecto y me obligan a estudiar esto en la universidad, y lo he estudiado bastante a fondo. De hecho, uno de los padres del urbanismo, que es Ildefons Cerdà, un positivista catalán de Barcelona, proponía el control absoluto y proponía la planificación de todas las actividades económicas que se desarrollaban en el territorio. Básicamente eso es el urbanismo, es planificación. Y ya lo dice Mises en el paralogismo, en Planificar para la Prosperidad, me parece que es obra, que pues eso es un paralogismo de pensamiento, vaya, una falacia. Vaya, eso simplemente es porque se le salió de los cojones, como ustedes dicen en España, a los reguladores, pedir equidad de género en el urbanismo. No pidas perdón, Óscar, por decir mierda. Cuando algo es una mierda hay que decirlo. Esto es una mierda, no pasa nada. Es una palabra castellana perfectamente válida y útil y no es de mala educación decirlo. Puedes decir es muy malo, o si quieres enfatizarlo, esto es una mierda. Y no está mal dicho y se puede decir en todos los registros. Bueno, creo que delante de un juez no sería conveniente decírselo. Y le digo a usted, esto es una mierda, o esto es una mierda de juicio, o una mierda de juzgado, porque entonces te puede caer la mundial, pero en el resto de registros yo creo que lo puedes decir en cualquiera sin quedar mal. No hay que tampoco, y esto sí que lo decimos en España, no sé si en México, cogérsela con papel de fumar. Bueno, ya sé que en México el verbo coger se utiliza solo para una cosa, así que dudo muy mucho que lo digáis en México. Cogérsela con papel de fumar significa ser extremadamente cuidadoso para todo, tratar de no herir, de no... Bueno, ahora con esto de la corrección política todo el mundo se la coge con papel de fumar. Creo que más o menos lo has entendido. Pero vamos, efectivamente en esto tienes razón. El urbanismo es una mierda. Es básicamente planificación y regulación. Planificación y regulación a la que hay que sumar la corrupción, porque una cosa y la otra conducen inevitablemente a la tercera. La corrupción urbanística, y de hecho se llama así, en España en los ayuntamientos el puesto más cotizado históricamente, es una tradición ya, una tradición como las fallas o como los Sanfermines, es el de concejal de urbanismo, no es casual, además se llama así, urbanismo, porque ahí es donde está la chicha, donde está la carne, donde se puede robar bien. Una vez que tú has planificado, tú pones las normas, tú fijas el terreno de juego y pones sus normas, la dibujas, dices, bueno, aquí se puede jugar con las normas que yo pongo, y como las pongo yo y las puedo cambiar en cualquier momento, bueno, pues cierto cambio de normas tiene un coste. Y al final tiene cierta lógica que sea el urbanismo la primera fuente de corrupción, por lo menos en España, y sospecho que en otros países donde el urbanismo es tan estricto como en España, también. Es decir, que suelen ir de la mano. Planificación, no solo en urbanismo, sino en prácticamente todo. Planificación, regulación y corrupción. Muy bien, pues el tiempo se nos acaba por hoy, pero tenemos, antes de irnos, como todos los días, tenemos a Pizarro que nos quiere hablar sobre Theresa May. Ir a por lana y volver trasquilado suele ser una cura de humildad para la gente, pero jamás para los políticos, que con un "he entendido el mensaje" o un "esto fue un acicate para redoblar esfuerzos" se perdonan las vergüenzas propia, ajena y torera y siguen, si pueden, en el machito. La Premier británica quiere dirigir un Brexit en el que no cree y quiere hacerlo desde un liderazgo que no tiene.
tiene legitimidad formal y mucha voluntad. Pero pocas cosas hay más peligrosas en política que un mentecato motivado. Un cordial saludo de Pizarro. Pues sí, Alejandro, un político, como bien sabes, nunca se equivoca. Jamás. Diga lo que diga, siempre estaba en lo cierto. Siempre busca, son geniales. Además, el politiqués, yo creo que se inventó, se acuñó ese subproducto de la lengua, se acuñó solo para dar excusas y para poner coartadas. No hay más que verles en las noches electorales, son fantásticos, a mí me encanta. Ahora porque las noches electorales las solemos seguir por internet, pero acordaos de cuando se seguían por televisión, iban pasando los redactores que estaban en cada una de las sedes, que si la sede del PSOE, que si la del PP, que si la de tal, y entrevistaban allí a uno, ¿no? Bueno, todos habían ganado. Podían haberse quedado sin un solo diputado. Bueno, en cierto modo y buscaba exactamente, son como vendedores de coches usados. Estaba buscando un sitio donde les habían votado más que a no sé quién. No, pero mantenemos nuestra fortaleza, a pesar de todo, mantenemos nuestra fortaleza entre las capas de la población tal. Macho, que te has quedado sin diputados, asúmelo, que te vas a ir, que de aquí vas directo a la oficina del paro. Da igual, tienen que salvar la ropa. Pues con esto pasa un poco lo mismo. Sea como sea, siempre, en toda circunstancia, ellos han acertado. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya está, el programa no nos queda más tiempo, llega a su fin y solo me queda despedirme de vosotros hasta mañana.